さて、ついにドクターの地下帝国に侵入したのにゃが。Hola a todos, yo soy su amigo y servidor, el desconocido. ¿Por qué hay muchos finales de mierda? Creo que todos nos hemos estado dando cuenta, pero últimamente, ha comenzado a notarse que muchas obras de demografía shonen, están teniendo una conclusión que se caracterizan por contar con finales ridículos o malos, y que incluso se abre el constante debate de cuál es el peor de entre todos. Recientemente, este debate ha vuelto a surgir tras la finalización del manga de My Hero Academia, un final que no contentó a todos, tanto al fandom occidental como al oriental, por lo decepcionante, insípido y vacío de las últimas escenas, y que incluso llegó a contradecir la primicia original del primer capítulo, sintiéndose un cierre de obra muy flojo y simple. Gracias a este y otros finales que se han dado, se ha llegado a difundir el meme de recordatorio de que los japoneses no saben escribir buenos finales, añadiéndose al catálogo obras recientemente concluidas como Next Dimension, Nagatoro-san, My Hero Academia, y muy posiblemente, Jujutsu Kaisen. Esta frase tiene un poco de verdad, y a la vez una falta del verdadero contexto de la situación, así que de esto hablaremos el video de hoy. Sin más Flora. No se me ocurrió nada al respecto, así que mejor comencemos de una fucking vez. ¿Por qué la mayoría de los mangas actuales están teniendo muy malos finales? Hay varios factores que juegan con esta problemática, ya sean dentro del fandom, como también por influencia de la revista, por lo que no solo los mangakas tienen parte de la culpa, sino que también nosotros mismos como lectores. Malos finales existen en todos lugares, desde películas, libros, series, cómics, y en este preciso momento, también en el manga. Es una gran sorpresa de que estos existan, pero ¿por qué se resaltan tanto y ven tantos casos en el mundo del manga? Este problema, es incierto saber con quién comenzó a denotarse este caso. Algunos dicen que desde Bleach, otros que desde Tokyo Revengers, y algunos otros apuntan a que Kimetsu no Yaiba lo originó. Aunque de entre estos tres, el que peor se la llevó fue Bleach, ya que desde antes de la finalización del manga, la obra era criticada por su declive de calidad, junto a las críticas del anime de este que estaba alargado innecesariamente, lo que hizo que Kubo dejara el manga en pausa por problemas de salud, hasta finalmente, usó sus últimas fuerzas para terminar el manga en el plazo establecido, muy decepcionante la verdad, pero en cierto punto se entiende del por qué esto, pero Kubo, consciente del problema, decidió intervenir y supervisar el proyecto animado del último arco, con el fin de enmendar sus errores y corregir algunos detalles. Se entiende esto, pero en el caso de Shingeki y Kimetsu, el fandom siguen sin entender cómo pudieron acabar las obras de esa forma. Kimetsu, aunque sea terminó muy no es la gran cosa, pero se esperaba algo mejor, pero el caso de Shingeki, es directamente la burla del internet por lo ridículo que representó el capítulo final, lleno de momentos pseudo tristes y filosóficos, que al final se terminaron convirtiendo en comedia involuntaria, y un final muy apresurado, tirando a malo. Tal vez suene descabellado, pero hay varios factores por las cuales esto ocurre, y la principal y la cual considero el problema principal, y es el formato semanal. ¿Qué es lo que tuvieron en común Bleach, Tokyo Revengers, My Hero Academy y Kimetsu no Yaiba? Todas estas obras estuvieron en circulación en la Weekly Shonen Jump. Y para el que no capta, Weekly Shonen Jump, lo que significa que el modelo de publicación es semanal. La mayoría de mangakas que se meten a la Shonen Jump, están constantemente, semana a semana, trabajando en la publicación semanal de cada capítulo, desde la redacción de la trama, creación de los bocetos, el paso de revisión por parte del editor asignado, para posteriormente, si es necesario, realizar las debidas correcciones de dibujo o cambio de la trama, para posterior, ser llevada a imprimir, o en este nuevo contexto, subir los scans por medios oficiales, todo esto en menos de una semana, desde que se levantan hasta que se acuestan, los 6 o 7 días de la semana, los 12 meses del año, por varios años. Todo esto, y escuchen, todo esto para mantener su obra a flote y relevante, porque aunque muchos no lo sepan, pero existe el término llamado botón 5, asignado a mangas que se mantuvieron en los 5 últimos puestos sin cambio alguno, lo que significa que será cuestión de tiempo, para que estas obras sean canceladas. O en palabras más simples, si tu obra entra en el botón 5, corres el riesgo de que manden a finalizar tu obra sin posibilidad de continuación.
Claro que esta regla no se aplica en todas las revistas, hay revistas que tienen un modelo de publicación más flexibles, ya sea de formato quincenal o mensual, pero tenemos que tener en cuenta la carga de trabajo que tienen muchos mangakas de esta revista, teniendo sobre sus hombros cansancio, estrés y expectativas de los fans, no comer bien, no dormir las 7 horas recomendadas, muchos de estos factores derivan a problemas de salud, y no es la primera ni la última vez que se anuncia que ciertos mangakas entran en pausa debido a complicaciones de salud. Los problemas de salud y el estrés deriva en que el autor termine lo más pronto posible con la obra, sin pararse a pensar un momento en cómo podría acabarlo de forma orgánica, porque bueno, directamente lo único que tiene en la cabeza es estrés, ver a su esposa e hijos, siendo que ser mangaka de la Weekly significa pasar horas y horas en una oficina, sin ver a tu esposa y perderte los momentos más importantes de sus hijos en caso de tenerlos. Algunos mangakas logran aguantar hasta el final, pero ya hay casos de mangakas que tuvieron que moverse a otras revistas debido a la presión y problemas de salud que estos llevaban, casos como el de Yuki Tabata con Black Clover, Boruto de Masashi Kishimoto, Tigre Man de Katsuna Hoshino y Gintama de Hideaki Sorachi, optando por modelos de publicación trimestral, quincenal o mensual. Pero ¿y qué pasa con mangas con un formato quincenal o mensual? Y es cierto, uno creería que teniendo un modelo quincenal, mensual o hasta semestral, tendría más tiempo para elaborar un guión más exhaustivo y un mejor trabajo de dibujo, sacrificando la constancia a costa de la calidad de la obra, pero estos no fueron el caso. El final de Shingeki no Kyojin sigue siendo hasta día de hoy uno de los casos de finales más alarmantes en la historia del manga moderno, debido a que el último capítulo resulta demasiado apresurado, con escenas ridículas y cierres de personajes decepcionantes, siendo este recordado como un chiste de mal gusto por parte de Isayama, y siendo un final que no estuvo a la altura, para lo caótico y sanguinario como lo fue Shingeki no Kyojin. Yo creo, y aunque no sea Isayama y no puedo entrar en su mente, creo que la razón por la cual fue tan malo, era que el final era demasiado grande para él. Una obra que podría acabar de múltiples formas, pero no supo cómo plasmarlo en el último capítulo. Anudado al estrés que tenía, estos dos factores pudieron ser los que provocaron que el final fuese malo, y creo que podría ser este, ya que Isayama ofreció unas disculpas públicas, sintiendo que pudo haber hecho algo mejor, pero que al final recibimos lo que recibimos. Tokyo Revengers es un caso muy descarado, ya que, siempre lo diré y lo seguiré repitiendo hasta el día que me muera o me expongan por pedofilia, y es que este manga acabó y debió acabar en Tenjiku, y no lo digo yo, la frase de Takemichi antes de la pelea da a entender que será el final, y es más, la boda de Pachin te daba aires de que este era el final finaloso, te lo juro Patty, pero ahora sí, yo asumo pienso afirmo argumento declaró refuto de calco y declaró que el editor de Wakui tuvo algo que ver con el alargamiento del manga, y pues Ken de a huevo tuvo que hacer lo poco que tenía para hacer un arco más, y pues al final la terminó cagando, hasta tal punto de que nadie se acuerde de la obra. Ahora, si resulta que fue decisión del mismo Wakui, no mame mijo, 3 pesos de madre licenciado. Ahora, recuerdan que al principio que nosotros como lectores, también tenemos parte de la culpa que hayan tan malos finales. Y es que gente, también tenemos parte de la culpa, por hacernos ideas que nada que ver. Recuerden mis palabras, pero cuando termine Jujutsu Kaisen, saltarán muchas morras y goyotars diciendo que el final es una mierda porque no lo revivieron, cuando ya dejaron claro que Goyo se fue, la palmó, estiró la pata, vaya, se fue a pagar impuestos con Geto al más allá, y que no hay forma alguna que regrese, al menos que alguien acabe con Jeje y su editor. Bueno, dejando de eso, tener expectativas de cómo sería el final no está mal, pero tiene que estar fundamentado con hechos a las cuales apuntaría el rumbo final. Hacerse chaquetas mentales hace que al final, nadie termine a gusto porque, no sucedió esto, no ocurrió aquello, esto no pasó y demás elementos, y pues es malo porque fulanito no hizo esto y es malo. Sin embargo, a pesar de todo esto, hay un error que todos cometemos como comunidad: deshumanizar al mangaka. Podrás decir todo lo que quieras del final de algo, pero meterte con el creador con insultos, desprestigiar su trabajo o inclusive, mandarle amenazas de muerte o que atenta contra su integridad, no arreglará las cosas y solo ocasionarás que otros mangakas teman a terminar sus obras con el miedo de ser bombardeados por comentarios negativos, o ya de plano dejarlas inconclusas y cancelándolos. ¿Cuántas veces no hemos visto por internet gente deseándole la muerte a X creador, a él y a su familia, solo por un error que puede cometer cualquiera?
Hay un caso que realmente me repugnó, y fue cuando hace un par de meses jeje entró en pausa por problemas de salud, y cuando entré a Twitter y Facebook, vi a un montón de mongolitos y mongolitas, no deseándole la muerte, pero diciendo que se lo tiene merecido por... Exacto, por nada, por tonterías que la gente se toma a pecho. Ahora imagínense cuando salga el final, si antes le tiraban bardo por estar enfermo, ¿qué le deparará? Nuestra opinión de lectores occidentales, así como la japonesa, de alguna u otra forma llegan a oídos del creador, o se ven reflejados en las ventas, pero tú me dirás. No, señor desconocido, la única opinión que cuenta es de los japoneses, ya que ellos son los que pagan por los tomos y ven el anime de forma legal, además de que estos están hechos por y para los japoneses. No. Desde el momento en que el anime y manga comenzó a hacerse conocer mundialmente, mediante los respectivos medios de distribución legal, tienen el mismo derecho e impacto que la población japonesa de opinar al respecto, anudado a las redes sociales que hacen eco del mundo del anime y manga, es una afirmación un tanto estúpida, y de ser así, entonces todas las obras que son considerados leyendas o de culto, no tendrían una tercera parte de popularidad que tendrían si fuera conocido por todo el mundo, y solo serían series de nicho conocidos por 125 millones de japoneses, de los 7 billones de humanos que somos actualmente. Nuestra opinión, aunque sea buena o mala en esta ocasión, cuenta, así como los japoneses inconformes con las conclusiones de estas obras, las opiniones en Occidente también reflejan la disconformidad del trabajo final. Recordemos que los mangakas siguen siendo seres humanos, personas con un talento para dibujar o escribir, que se vieron influenciados por otros artistas del mismo medio, y que quisieron imitar sus pasos para mostrar su arte al mundo. Así como el factor físico, una posible causa de que haya malos finales, otra razón sería el miedo de los mangakas en hacer un final. Ponte en los zapatos del creador, trabajas años en una obra, constantemente sacando capítulos, subiendo y bajando el pic de epicidad, hasta que llega el momento de concluirlo. Y yo te pregunto, si alguna vez has pensado en escribir una historia, ¿has pensado en cómo acabarla? Ya sea tu respuesta sí o no, ¿te has preguntado si este final le podría gustar a todos? Ahí es donde todo cambia, ¿verdad? Somos buenos para criticar y juzgar, pero si estuviéramos en los zapatos del creador, estaríamos en su misma situación, estrés, cansancio, con sueño y sin poder pensar con claridad, y con la constante presión de la editorial y el editor en que termines lo más antes posible el capítulo. ¿Cuál es la conclusión que podemos llegar con esto? Sencillamente, mandar a ejecutar públicamente a todos los editores y a sus familias. ¿Cuál es la conclusión que podemos llegar con esto? Que el trabajo de mangaka es muy demandante, sobre todo si eres uno de la Shonen Jump. Si haces un gran trabajo que a todos les gusta, ofrecerles números que representen ganancias, puedes vivir medianamente bien de tu trabajo. Ser mangaka en Japón puede ser igual o peor que ser un animador, debido a los aspectos ya mencionados, pero a su vez los resultados de tu trabajo pueden ser confortables si tienes el suficiente éxito, y sobre todo la suerte, para hacerte un espacio en la industria. Lo único que queda, ahora sí, es que todo le vaya bien al creador, y que la obra concluya de la mejor forma posible, y sobre todo, los mangakas tienen que aprender de estos casos para no cometer los mismos errores, si es que no quieren manchar la reputación de sus obras. ¿Y qué podemos hacer en caso de que una de nuestras obras favoritas termine así? Tirarte al suelo, ponerse en posición fetal, y llorar. Yo soy su amigo y servidor el desconocido, y nos vemos en la siguiente ocasión.